12 del mediodía. A esta hora saludamos a quienes se incorporan a nuestra emisión meridiana de noticias Globovisión. También le damos la bienvenida a las representantes de los temáticos. Así es, para conocer toda la información deportiva, Kelly Novo, y en materia de espectáculos, Gabriela Sierra. En deportes es oficial, la Serie del Caribe 2019 será en Panamá. Los detalles más adelante en la sección deportiva de Noticias Globovisión. Y en nuestra sección de espectáculos les contaremos que el cantante venezolano Juan Miguel dirá presente en los Premios Lo Nuestro 2019. Esto y más en solo minutos. La invitación es a que continúen en sintonía de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Países de la Unión Europea defienden su posición sobre la situación política de Venezuela en acuerdo con la Organización de Naciones Unidas y reiteran el llamado a un proceso electoral libre en el país. Tras reunirse este lunes en Bruselas, los representantes de Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Polonia, que forman parte del puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad de la ONU, y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, destacaron que una posición común es posible con respecto a la situación venezolana. El canciller de Bélgica, Didier Reynders, manifestó que todos los países europeos en el encuentro tienen la misma orientación de ir hacia unas elecciones lo antes posible en Venezuela. A su vez, la portavoz de la Unión Europea, Maja Kocijancic, señaló que los 28 Estados miembros apoyan la declaración que solicita con urgencia celebrar elecciones presidenciales justas y creíbles, con las garantías necesarias. La vocera agregó que esta declaración concuerda con lo expresado por los gobiernos de España, Francia, Alemania, Holanda, Portugal y Reino Unido, quienes el pasado sábado dieron un plazo de 8 días para convocar a un proceso electoral. Sin embargo, la Unión Europea no mencionó un lapso de tiempo específico, sino que instan a convocarlas en los próximos días. La Organización de las Naciones Unidas solicitó a los países y sociedades latinoamericanas que hayan recibido a venezolanos que emitan un fuerte mensaje para que cese la violencia física y verbal que sufren estos inmigrantes. El representante especial de las agencias de la ONU, Eduardo Stein, emitió un aviso en una declaración del peligro que puede generar si se extiende el racismo y la xenofobia contra los venezolanos. Stein denunció acciones violentas, ataques físicos, verbales y amenazas en algunos países de la región y aseguró que son extremadamente preocupantes. Además, agregó que este tipo de actos no tienen cabida en ninguna de las naciones latinoamericanas. Solicitó a los líderes políticos hacer llamados de paz, justicia y calma. Por su parte, el representante destacó que la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR seguirán apoyando a los gobiernos y a las sociedades civiles de la región para poder atender las carencias más urgentes de los desplazados. Finalmente, hizo un llamado a los países latinoamericanos a continuar con su fiel tradición de solidaridad. El Parlamento Nacional continúa el proceso de consulta pública de la ley de amnistía. Organizaciones no gubernamentales instalaron mesas de trabajo para unificar criterios que permitan determinar vulneraciones a derechos fundamentales. La ley de amnistía es el instrumento legal que promueve el poder legislativo como garantía de una transición política. El articulado no admite impunidad ante violaciones a los derechos fundamentales. No pueden estar en el beneficio de un proyecto de este tenor los actos de corrupción, los actos de lesa humanidad, el terrorismo. Esto significa justicia, esto significa activación de los derechos, esto significa justicia y más justicia. Durante un encuentro con organizaciones no gubernamentales para unificar criterios en la detección de vejámenes, se destacó la importancia de la participación de organismos foráneos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Si es así, nosotros esperamos que la presidenta Bachelet esté lo más pronto posible en el país. Estamos frente a una situación bastante dramática. Más de 900 prisioneros desde el 23 de enero a la presente fecha, más de 25 muertos. El próximo lunes, los representantes de las organizaciones no gubernamentales presentarán al primer vicepresidente del Parlamento, diputado Edgar Zambrano, los informes de cada uno de los casos a los cuales le han hecho seguimiento en materia de derechos humanos. Derlis Marchán Pérez, Globovisión.
Bien, nosotros vamos a seguir revisando las informaciones que hasta el momento se generan. Enlazamos nuestra señal con la del canal del Estado venezolana de televisión. A esta hora declara el fiscal de la República, Tarek William Saab, desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Orden constitucional, entre ellas nada más y nada menos que el congelamiento de cuentas, etcétera, que por cierto, ciudadana, ama de casa, trabajador, estudiante, venezolano, venezolana, sin distingo político o clase social, afecta o viene afectando desde hace ya varios años, producto de una circunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana, nada más y nada menos que a la familia, a todo el pueblo de Venezuela. Medidas coercitivas, medidas de bloqueo económico que dañan no solamente el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de una y todos los venezolanos y residentes extranjeros que habitamos en esta patria venezolana. En razón de ello, hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país, 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, 3, el bloqueo de sus cuentas. En función de, repito, estas medidas de carácter cautelares innominadas, que tienen basamento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República. Y, por supuesto, como dije inicialmente, nuestra economía y el patrimonio nacional. Muchas gracias. Con respecto a los muertos... Bien, declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien se pronunciaba desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia en ocasión de una solicitud que realizarán ante el máximo ente judicial en torno a la situación con respecto o relacionada con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Muy atentos porque seguramente a su salida de la reunión se sigan generando mayor información. Pasamos a otras notas, Bernardo. Así es, por lo pronto hacemos un contacto con nuestra compañera Gabriela Zuniaga. Ella nos ofrece información de un nuevo movimiento sísmico registrado la madrugada de este martes en el estado Carabobo. Gabriela. Sí, gracias por el contacto, amigos de Globovisión, que establecemos a esta hora desde el estado Carabobo para informarles y darles detalles de lo que fue este nuevo evento telúrico ocurrido en nuestra entidad. Les comentamos que este fue de magnitud 4.0 y se registró a las 3:33 de la madrugada, teniendo como epicentro 19 kilómetros al noroeste de Valencia y con una profundidad de 16.4 kilómetros. Adicionalmente podemos informarles que este movimiento telúrico se sintió en los 14 municipios de la región carabobeña. Por supuesto que nos mantenemos en comunicación con las autoridades, quienes han dicho que no se presentaron daños ni heridos por este nuevo movimiento telúrico que ocurre en nuestra entidad. Amigos de Globovisión, de esta manera el contacto lo vamos a devolver al estudio en Caracas. Agradecidos, Gabriela, con la información. Estaremos siguiendo muy de cerca esta situación en el estado Carabobo posterior al sismo registrado en la madrugada de este martes. Vamos a revisar otras notas, el contacto con nuestra compañera Margelis Hernández. En el día de hoy, la dirigencia sindical del Partido Acción Democrática se ha pronunciado y ella nos tiene la información. Un saludo, amigos de Noticias Globovisión. Desde la dirigencia sindical del Partido Acción Democrática denunciaron persecución hacia algunos dirigentes de FETRA Amazonas por convocar movilizaciones en dicha entidad, al tiempo que enviaron un mensaje de esperanza a los ciudadanos a propósito de las recientes convocatorias de manifestación. Veamos. El hecho por haber participado y haber convocado a las acciones de calle
desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de Amazonas, de Venezuela en Amazonas. Ella ha sido pues una convocante principal, una vocera del sector de trabajadores en el estado de Amazonas, y eso le ha traído como consecuencia mantenerse en este momento bajo una persecución. Desde el Buró Sindical Nacional de Acción Democrática exhortamos a toda la dirigencia y al pueblo en general a participar activamente para contribuir con la construcción de la unidad de todos los sectores venezolanos. Señalaron que cualquier denuncia de persecución continuarán llevándola y recuerdan que la única lucha de los trabajadores es por salarios dignos y condiciones laborales. Es la información que podemos aportar y con esto retornamos al estudio. Gracias, Margelis, por la información. Más temprano comentábamos que Estados Unidos levantó sanciones contra PDVSA y justamente el constituyente Pedro Carreño calificó el bloqueo de activos de PDVSA por parte de Estados Unidos como una repatriación de las riquezas de Venezuela. Porque esta operación contra la patria, además de saquear la riqueza nacional, como ya se empieza a hacer con la anuencia de algunos venezolanos, que si lo hacen prevalidos de buena fe, son unos incautos. Y si lo hacen con conocimiento de causa, allá hay traición a la patria. Tiene dos objetivos. El primero, obviamente, es derrocar al gobierno revolucionario, y el segundo, ponerle la mano a la riqueza nacional. Pero eso pasa por una fragmentación. Aquí hay dos problemas. Un problema político, de modelo. Antes del 2012 no existió en este planeta ningún movimiento de liberación nacional que se gestara en ninguna parte de este planeta que no deben volar las banderas libertarias de la revolución bolivariana. No existió ningún movimiento de liberación nacional que ante el fracaso sistémico del capitalismo depredador inhumano demostrara el ascenso social de la revolución bolivariana. Había que arremeter con saña contra la revolución bolivariana para decirle al mundo que esto es un fracaso. Había que generar este bloqueo genocida, inhumano y criminal para decirle al mundo, no sigan el ejemplo de la revolución bolivariana, porque ahí lo que hay es colas. Pero también hay una razón energética. Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo y los países que se autodenominan del primer mundo, ellos lo creen que nosotros somos subdesarrollados y que son ellos una raza superior, que nosotros no estamos capacitados para manejar nuestra riqueza. En nombre de la seguridad nacional, en nombre de la democracia, en nombre de proteger a los ciudadanos, en nombre de la corrupción, han saqueado el mundo entero y es el mismo formato que están utilizando para Venezuela. No seamos incautos. Venezuela deberá pagar a tiempo la deuda que mantiene con Rusia, así lo informó Sergei Storchak, viceministro de Finanzas ruso. Storchak destacó que Venezuela deberá cumplir con el pago de la deuda a Moscú, programado para marzo, luego que uno de sus funcionarios principales señalara que posiblemente Venezuela tendría problemas con el cumplimiento de dichos compromisos. A su vez, indicó que estos inconvenientes podrían presentarse después de las sanciones de Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana PDVSA. Asimismo, señaló que el Ministerio de Finanzas emitió una declaración en la que espera el pago por más de $100 millones se realiza a tiempo. El ministro puntualizó que no se han introducido cambios en el acuerdo y Venezuela debe cumplir con las obligaciones que ha asumido como acreedor. El economista petrolero Rafael Quiroz afirmó que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a petróleos de Venezuela disminuirá la oferta de gasolina a las más de 1.700 estaciones de servicios en el país. Apuntó que el estatal deberá buscar nuevos mercados para cubrir el déficit de producción de combustible. Más que el consumo el consumo va a mantenerse, más que el consumo va a afectar la oferta de la gasolina, porque ahorita nuestras refinerías, las 6 que tenemos acá en Venezuela, que cubren una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles, está trabajando el 32%. Quiere decir que estamos refinando solamente 340.000, 350.000, 360.000 barriles diarios para producir gasolina y demás derivados, cuando eso debería ser 1.3 millones. Por consiguiente, luego hay un déficit entre la producción de gasolina y la demanda que requiere un parque automotor que ya sobrepasa, en el caso de Venezuela, los 5 millones de vehículos, aun cuando haya 1,5 millones, 1.700.000 parados por las razones que sabemos de repuesto de instrumentos e implementos automovilísticos. Entonces, desde luego eso va
a disminuir, por supuesto, más la oferta de gasolina que debe suministrar PDVSA en las 1.765 estaciones de servicio que tiene a todo lo largo y ancho del país. Y eso, por supuesto, yo creo que va a afectar en buena parte, no sé hasta dónde podría hacerse los cálculos de cuál va a ser el impacto real, pero sin duda alguna que lo va a hacer mientras que Venezuela ve dónde puede importar esa misma gasolina. Como una medida de alto impacto económico, calificó el director de Econométrica, Henkel García, las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Nuestra compañera Giselle Quintana nos tiene los detalles de esta información. Sí, buenas tardes en el estudio y a todos los que sintonizan Noticias Globovisión a esta hora. El director de Econométrica, Henkel García, se refirió a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA e indicó que esto generará una restricción de divisas importantes para el gobierno nacional. Veamos. El gobierno pudiese desviar parte de ese crudo a China y a India, pero eso logísticamente tiene algunas complicaciones, además que transaccionalmente a nivel operativo tiene mucho más costos hacer este envío hacia allá. Hay refinerías que no están adecuadas al crudo venezolano, o sea, operativamente es algo complejo. Eso por el lado de la generación de divisas, que para mí va a tener una restricción importante. Por el otro lado está lo de la importación de diluyentes, lo cual también complica la operación y la misma exportación de crudo, porque buena parte del crudo venezolano se tiene que diluir para comercializarlo. Si yo no puedo comprar esto directamente, los diluyentes lo tendría que traer de otros sitios, y eso por supuesto también es transaccionalmente o a nivel de costos es mayor a lo que normalmente teníamos ahora, que se importaba directamente desde Estados Unidos, además de complicar la misma producción e importación de gasolina. Lo que nosotros consumimos es importado, parte de la gasolina es importada y también parte es hecha acá, pero con aditivos, con derivados de petróleo que eran importados desde Estados Unidos. Eso ya no va a ser así. Entonces, el impacto no solamente es por el lado de restricción de divisas, sino también el suministro de gasolina pudiese verse en problema. El director de Econométrica, Henkel García, considera que un gobierno de transición debe dirigir sus políticas económicas a restablecer los derechos económicos, a desmontar los controles y a recuperar la producción petrolera. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión a esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecidos, Giselle, con tu aporte a esta hora. Nosotros también queremos recordarles que todas las informaciones las puede ver reseñadas también en nuestro sitio en internet www.globovision.com. Bernardo. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de YouTube en Globovisión, venezolanos en el exterior. Gracias por estar con nosotros. Una pausa, regresamos con más.